Rusia se está alistando para una movilización masiva. 300.000 soldados adicionales podrían ser llamados a filas en junio, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este anuncio pues no es menor, refleja la magnitud y la intensificación del conflicto en Ucrania. La mención de Zelensky sobre la posible movilización rusa contrasta con su reticencia a confirmar si Ucrania va a responder con una movilización similar de 500.000 hombres, un número que había sido ya discutido previamente. Este juego de cifras y de estrategias revela el delicado equilibrio y la tensión en el teatro de las operaciones de Europa del Este. ¿Qué significa esta movilización para el equilibrio de poder en la región? ¿Cómo va a afectar a las dinámicas del conflicto en Ucrania y más ampliamente a las relaciones internacionales en la zona? La potencial movilización de 300.000 soldados por parte de Rusia, si se confirma, marcaría una de las más significativas escalas de movilización militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este acto de gran envergadura no se trata solo de una demostración de fuerza, es una clara indicación de que Rusia se está preparando para una contienda prolongada. Pero ¿qué significa esto en términos de preparación y estrategia militar? ¿Cómo va a afectar esto el equilibrio de poder en Europa y potencialmente a nivel global? La movilización de una fuerza de esta magnitud no solo refleja la intención de Rusia de reforzar su posición militar en el conflicto ucraniano, sino que también está señalando su disposición para un enfrentamiento mucho más extenso y posiblemente más intenso. Este nivel de preparación implica una planificación extensa y una logística compleja, desde el entrenamiento y el equipamiento de los soldados hasta la provisión de los recursos necesarios para mantener una campaña militar sostenida. Pero ¿cuál es el costo de movilizar 300.000 soldados? Bueno, la financiación de tal fuerza implica no solo salarios, sino también gastos en armamento, logística, soporte médico y mantenimiento. Estos costos podrían ascender a miles de millones de dólares dependiendo de la duración del conflicto y la intensidad de las operaciones militares. Además, la movilización a esta escala tiene un impacto profundo en la economía nacional, pues se van a utilizar recursos que podrían usarse para otros sectores y todo se va a ir al esfuerzo bélico. Recursos que podrían ser para la educación, para la salud, ahora se van a destinar a eso. Desde una perspectiva estratégica, la movilización de una fuerza tan numerosa por parte de Rusia pues podría alterar significativamente el equilibrio de poder en la región. No solo va a aumentar las capacidades militares rusas en el teatro de operaciones ucraniano, sino que también va a enviar un mensaje a la OTAN y a las potencias occidentales sobre la seriedad con la que Rusia toma la defensa y sus intereses geopolíticos. Esta movilización podría verse también como una señal de que Rusia anticipa una escalada mucho mayor en el conflicto o que está preparándose para posibles confrontaciones en otros frentes. La disposición para movilizar tal cantidad de tropas sugiere que Moscú está calculando sus estrategias a largo plazo, considerando no solo el actual conflicto en Ucrania, sino también el potencial de futuras tensiones con Occidente, como muchos lo han vaticinado y como ya lo ha dicho tantas veces el secretario general de la OTAN. Pero ¿cuál es la intención detrás de esta masiva movilización? ¿Está Rusia escalando el conflicto a un nuevo nivel y mucho más peligroso o simplemente está fortaleciendo sus defensas ante lo que ellos perciben como una amenaza creciente? Por otro lado, la reacción de Ucrania y sus aliados a esta posible movilización es crítica. La estrategia de Ucrania hasta ahora ha sido de resistencia y contraofensiva, buscando recuperar territorios ocupados y fortalecer su posición, pero la posibilidad de que Rusia incremente su presencia militar en la región obligaría a Ucrania a revisar todas sus tácticas y estrategias, posiblemente llevando a una movilización propia de mayor magnitud o similar. La declaración de Zelensky y la posible movilización rusa de 300.000 soldados adicionales son indicativos de un conflicto que no muestra signos de resolución a corto plazo, desafortunadamente. Y más allá de los números y las estrategias militares, este desarrollo pone de relieve la intensidad y la complejidad del enfrentamiento en Ucrania.
afectando no solo a los involucrados directamente, sino también a la geopolítica regional y global. Finlandia, por su parte, se está mostrando más cauteloso. Esto descartó toda posibilidad de enviar tropas a Ucrania, enfatizando el apoyo a Kiev en otras formas como armas, municiones, entrenamiento y facilitándole su camino hacia la Unión Europea o hacia la OTAN. Y este enfoque pues destaca la complejidad que hay en la asistencia militar y política en la región. En Rusia, el reciente atentado en Moscú ha catalizado un aumento en el alistamiento militar. Más de 16,000 personas se han unido a las Fuerzas Armadas rusas desde el ataque, muchos movidos por el deseo de venganza. Este incremento, que ya suma más de 100,000 nuevos reclutas desde que comenzó este año, pues refleja el creciente fervor patriótico y el llamado a la defensa nacional de Rusia. Hay que aclarar aquí que estos nuevos 100,000 soldados rusos han sido por decisión propia, porque se ha dicho mucho que son obligados. Todos ellos han sido por decisión propia. Ucrania, mientras tanto, sigue comprometida con la ofensiva, incluso más allá de sus fronteras, buscando atacar la infraestructura militar rusa. A pesar de todas las precauciones y las reservas expresadas por Estados Unidos, específicamente por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien subrayó que Washington ni apoya ni facilita ataques fuera del territorio ucraniano. Ucrania ve estos ataques transfronterizos como esenciales en su esfuerzo por debilitar la maquinaria de guerra rusa. Mikhailo Podolyak es un asesor clave del presidente Zelensky, ha sido vocal en defender la legitimidad de estas ofensivas contra objetivos rusos, argumentando que tales acciones están amparadas por el derecho internacional y son cruciales para socavar el soporte logístico y el soporte económico de Rusia en la guerra. Podolyak insiste en que, dadas las circunstancias actuales, los ataques selectivos a infraestructuras clave no son solo necesarios, sino justificados, ya que las sanciones internacionales, aunque son muy extensas y significativas, pues no han logrado cortar completamente el flujo de recursos hacia el esfuerzo bélico ruso. Al contrario, como les mostrábamos hace unas semanas, la economía rusa es la que más ha crecido. ¿Pero qué implica esta estrategia para el desarrollo del conflicto? Bueno, primero, señala un cambio en las tácticas de guerra, donde Ucrania no solo se enfoca en la defensa territorial, sino también en estrategias más ofensivas para incrementar la presión sobre Rusia. Y esto sugiere una nueva dinámica en el conflicto, donde las líneas entre los frentes ofensivos y defensivos se vuelven cada vez más borrosas, cada vez se va viendo menos esa línea que la separa. Y luego cuando escuchamos declaraciones como este portavoz en donde dice que son justificadas esos atentados, y que están respaldados en el derecho internacional, sí, se vuelve peligroso. Ese discurso se vuelve peligroso del lado donde venga. Pero más peligroso, Alba, aún es la escalada que se viene. Porque estamos a meses de... Por un lado, yo te diría que podríamos estar a meses de que termine este conflicto, porque parece, por las dimensiones de las notas, porque esto no es algo que nosotros nos inventemos, ya muchos medios lo están comentando, pudiera ser un asalto final a Ucrania. Pero también muchos analistas lo están interpretando como una preparación para un conflicto prolongado. Uh-huh. Y yo no sé a estas alturas qué sea más preocupante, Alba, pero ambas noticias son terribles y lamentables. Sí. No, terribles. Y hay que reconocer, los 300,000 soldados que supuestamente Rusia no lo ha confirmado aún. Esto lo dice Volodymyr Zelensky. Entonces hay que esperar a ver si es cierto, si el Kremlin lo confirma, aunque honestamente pero fíjate, lo Alba, dudo. Porque nosotros ya traíamos una nota hace unos días de 100,000 soldados para este verano. Sí. Esta nota de 300,000, bueno... Es 3 veces más. Pero fíjate, Alba, ¿por qué sembrarías terror en tus propias filas frente a uno? No, es que... Para presionar el reclutamiento de sus propias tropas, pero es un arma de doble filo, no. Más que presionar al propio reclutamiento, porque sí están pidiendo más soldados en Ucrania, sí están haciéndolo obligatorio del lado ucraniano, eso es algo que ha salido en los medios. También creo que es una medida para
presionar a tus aliados, a decirle, es que va a tener 300,000 y yo no tengo, ayúdame, necesito 500,000 reservistas más, o necesito tanto, o sabes qué, igual y no necesito tanto si tú me das misiles, si tú me das armamento, si tú me das más tanques, si tú me das los F-16, si tú me das los escudos antimisiles que me habías prometido, o sea, si tú me das todo lo que me habías prometido, yo le aguanto tal vez más tiempo con los nuevos 300,000. Es que va a tener 300,000. Pero entonces yo por ahí lo creo, o sea, porque tampoco creo que vaya a salir Rusia a decir, sí, voy a tener 300,000 pues, cuando hemos no visto lo de ese dudo, lado. francamente, ¿eh? No lo dudo, pero también yo creo que es una medida en la que está utilizando Zelensky para presionar principalmente a Estados Unidos. Porque mira, es que también pasó algo. Que Ucrania está sacando este reclutamiento que no le ha ido muy bien, mientras que Rusia acaba de sacar un nuevo reclutamiento. Incluso acaba de llamar a filas a, me parece que más de 100,000 reservistas de entre edades de 18 a 30 años, algo así. Y resulta que muchas personas están yendo voluntariamente. Sí. ¿Por qué? Es que es evidente. La gente en Rusia se está solidarizando con el atentado de Moscú, porque lo ven, claro, porque entonces lo ven como una obligación, como un sentido de patriotismo, venganza, revancha, de algo que indignó a la sociedad, porque evidentemente pues ya se trataba de gente inocente. Le dio, como dicen por estos rumbos, un boost, por supuesto, un empuje, un punch al reclutamiento ruso. Y por el otro lado, pues sí hemos visto que se han mermado los ánimos. Pero Alba, en México, pues hay un principio de derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo podríamos, que es lo que discutíamos precisamente ayer aquí en tu canal, cómo podría Zelensky esperar que se le otorguen los sistemas antimisiles si ni siquiera Occidente los tiene para sí ya? Exacto. O sea, eso no va a pasar. No. ¿Y dinero cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? No. La verdad es que sí. Decía por aquí nuestro amigo Ibachita que Rusia demostró ser un gran estratega en el ajedrez geopolítico. Sí, es increíble. 32 países contra Rusia. Le han puesto sanciones. Se contrajo la economía de Japón, se contrajo la economía de Alemania y Rusia solito le ganó al G7 completo. Y se supone que hay las famosas sanciones. Imagínense si no estuvieran las famosas sanciones que dicen... Porque son de mentiras. Claro. ¿Que es una economía de guerra? Pues sí, es una economía de guerra que está funcionando muy bien en este momento. No podemos decir lo mismo de la economía de guerra de Estados Unidos porque está funcionando muy bien para Raytheon y está funcionando muy bien para Lockheed Martin, pero no para los estadounidenses. Entonces es el contraste. Y entonces ahorita vemos estas notas y a mí lo primero que se me viene a la mente es, puede ser que sí, como tú dijiste, llamó Rusia 100,000 reservistas, que ya los tenía, esos no fueron voluntarios, pero los nuevos 100,000 que van en el año, han sido voluntarios, principalmente después del atentado se dispararon los números, van 16,000 nuevos voluntarios que no eran reservistas, voluntarios que se están agregando a las filas del ejército. En cambio, también hemos visto muchas notas de bando y bando de ciudadanos que deciden huir para no participar en la guerra, que se fracturan en Ucrania. Las cifras y las notas eran muchísimas de gente que estaba huyendo desesperada porque no quería participar en la guerra. A mí lo que me sorprende que decían muchos es que Zelensky siga en el poder, es que paró las elecciones porque están en guerra, curiosamente y convenientemente para él, porque también he sabido que su popularidad se cayó muchísimo. De hecho, quitó al general que tenía en el ejército porque era mucho más popular que él entre la gente y pues no le convenía porque sabe que terminando la guerra tienen que hacer elecciones o a lo mejor a media guerra le pidan elecciones y si se postulaba el general de su ejército le ganaba porque su popularidad era mucho mayor. Entonces, como decimos en México, no le gusta que le crezcan los enanos y decidió correrlo, entonces aún a expensas de que perdió a Dipka. Lo quitó y a los 2 días cayó a Dipka. Mover gente que es más popular que él le está costando perder territorio. Sí, pues que les estorbaba porque comenzaba a ser un rival electoral. Esa es una línea que Zelensky sí no permitió. Sí no permitió porque pues hay mucho en juego.
No solamente para Occidente, ya eso ya era una cuestión de ego personal, Sí, evidentemente, claro. porque al propio ejército ucraniano le pegó mucho el cambio de su comandante en jefe, pues que era, Porque era muy querido, no solo era con el muy ejército, querido. con la gente fuera del ejército. Y es que yo le decía, cuando inició la guerra, solo analicen los videos, cuando inició la guerra Zelensky no hablaba inglés. Zelensky necesitaba traductores porque él solo hablaba ruso o ucraniano. Solo hablaba su idioma. Como ha avanzado la guerra en estos 2 años, yo le decía a Víctor, oye, para estar supuestamente, que siempre anda vestidito de verde así, ya saben, como militar en todos lados y sus botitas de combate. Su outfit. Su outfit, sí. Su ¿Cómo, uniforme. ¿Cómo dirían por estos rumbos? Mi guerra no es tu... ¿Qué le dicen? Tu costume. Tu Disfraz. Tu disfraz. Mi guerra no es tu disfraz. Con Y es el disfraz de Zelensky. Ajá, ese es el disfraz de Zelensky. Porque yo le dije, siempre anda vestido igual, ¿no? Ok, pero se supone que se viste así porque él es un soldado más de Ucrania y él está en el campo de guerra, en el frente de batalla, se supone. Con sus soldados, con su gente. Habla ya muy bien inglés, él y su esposa. Su esposa obviamente vive fuera de Ucrania con sus hijos. Va a Cartier, nos queda claro también, ¿verdad? Pero ¿dónde aprendió a hablar inglés y se supone que está en el frente de batalla? ¿Dónde aprendió a hablar también inglés? Pues cuando el inglés se convirtió en su herramienta para pedirle dinero a los aliados, para pedir más cosas. Entonces, él se ha dedicado a cuidar su negocio. ¿Su negocio qué es? La guerra, que le está permitiendo que su esposa gaste $1 millón en joyas de Cartier, que le está permitiendo a gente allegada a él que se compre mansiones en España, que se compre carros de lujo para la mamá, que se compren cosas y que se empiecen a desviar recursos que supuestamente son dados para la guerra y se están perdiendo. Entonces, cuando tú cuidas mucho el negocio, por supuesto, si hay alguien muy en tu ejército que está teniendo mucha popularidad, no vas a dejar ir el negocio. Claro. Lo vas a defender. El negocio lo vas a defender. La chuleta. La vas a defender con los dientes. Oye, ¿cómo va a ser después tu esposa para irse a gastar $1 millón a Cartier? Dicen, no lo sabemos, ¿verdad? Que no estaba confirmada esa nota. Claro. Y al pasar en suelo estadounidense, pues obviamente que se iba a evitar. Empezó este escándalo, después se había dicho que era una campaña de desinformación rusa, Alba. ¿Es posible que esto ocurra en Ucrania? Uno de los países con un altísimo nivel de corrupción, en donde precisamente el flujo de dinero en efectivo está totalmente fuera de control y los propios republicanos han acusado una falta de transparencia y de auditoría en el recurso que se otorga a Ucrania. Por supuesto, amigos, que es posible. Por supuesto que es posible. No es fácil criticar desde la comodidad de mi casa en Canadá. Es fácil criticar desde la desinformación. Es fácil opinar cuando no se conocen los dos lados de la moneda. Entonces, amigos, siempre lean. No se crean la primera historia que les cuentan. Investiguen mucho, seamos muy críticos. No nos compremos la primera historia bonita que nos cuentan. Porque si ustedes solo leen la versión de Disney de Caperucita y el Lobo Feroz, Caperucita es la mártir y el Lobo Feroz es el malo. Pero hay que leer la otra parte de la historia y conociendo los dos lados de la moneda, entonces podemos decidir y podemos tomar una decisión informada. Pero si solo te centras en un lado de la moneda, siempre vas a estar con una parte de la historia faltante. Una verdad innegable, Alba, es que la guerra es un negocio. Claro. En donde alguien gana y otros pierden. Es un negocio, al final del día. Y lo que tenemos que preguntarnos es quién está detrás de este negocio. Mientras los medios de comunicación nos venden una historia para que nosotros estemos como tontos, como si se tratara de un partido de fútbol diciendo yo le voy a América, yo le voy al Necaxa, yo le voy al Cruz Azul. No es un partido de fútbol. No. En una guerra los civiles pierden y las empresas más obscuras ganan. Así es. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.